hacer la auditoría, este papel es muy importante, porque con esto uno se puede salvar de procesos legales, el consentimiento informado. ¿Qué saben del consentimiento informado? A ver, joven. El consentimiento informado es un documento que tiene valor legal. Sí. Y que es donde se pone explícitamente los procedimientos que se va a realizar al paciente, y también en una parte del consentimiento está las reacciones adversas que puede traer el procedimiento, y el paciente tiene que entender, y al final el paciente firma dando el consentimiento que se realice un procedimiento. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Quién más sabe de algo sobre el consentimiento? ¿Han visto ese papel dentro de la historia, no? ¿Usted? Casi compartiendo con tus compañeros, un documento legal en el cual establece sobre todo el médico todo el tratamiento, bueno, todo el manejo terapéutico que se ha llevado hasta el momento y que posteriormente se llevará a cabo, más que todo para dar una información a la familia sobre los procedimientos y sobre las posibles consecuencias. Como usted me dice que se ha llevado y se llevará, quiere decir de que le van a decir, miren, le hemos dado, diremos, amoxicilina y estas podrían haber sido sus reacciones, que se llevó, me dicen, claro, y que se llevará. Y ahora le voy a dar dicloxacilina y esto podría ser su problema. ¿Más o menos se entiende así? En lo corto que yo entiendo, sí. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? Que se llevó y que se llevará. Más que nada es para el futuro. Claro. No es que se llevó, ya pasó, y por ahí ha muerto también. ¿Qué se llevará? ¿Ya? También se podría decir que es una forma de protección al médico y al personal de salud involucrados frente a alguna reacción adversa que pueda tener. Claro, por eso les digo que cuando van a hacer una auditoría médica, el papel que van a revisar más es el consentimiento. Por eso que tienen que tener ciertas características y ciertas reglas para manejar esto. Y eso es lo que les quiero enseñar. ¿Alguien más sabe sobre el consentimiento? Es voluntario. ¿Qué? El paciente decide si va a firmar o no el consentimiento. No es obligatorio. Claro, no es obligatorio, pero vamos a ver sus excepciones, todo eso. ¿Qué más? Ahí atrás. ¿Qué más saben del consentimiento? Es un documento donde se le indica al paciente lo que va a pasar posterior, o sea, lo que puede pasar posterior a una cirugía. Ya. A ver, ustedes han visto, por ejemplo, en la parte de cirugía, ¿en qué momento les hacen firmar ese papel? Antes de entrar al acto. Y el médico está ahí bien sentado y le dice, mire, vamos a proceder con usted, con esta cirugía, que se llama tal, que si no le operamos, estas van a ser sus complicaciones. ¿Así escuchan? No. O es que cuando el paciente ya está yendo, hay un consentimiento, vaya a hacerle firmar interno a ese paciente que ya está yendo. Sí. La mayoría de los casos es así, ¿no? O sea, solamente un cumplimiento para que esté firmado ahí. Pero, ¿y si ocurre algo? Entonces esto tiene que ser con carácter previo a la utilización de un medicamento, a un procedimiento que entrañe riesgo, ¿no? A una cirugía, a una investigación. No es que solamente por cumplir ya se está yendo, venga, va a firmar. O sin ninguna explicación también se firma, ¿no? Dice, le vamos a hacer a usted cirugía de vesícula, aquí firme. A veces no, por sus caras de mal los cirujanos, pero ni para qué, si quiere, el joven va a preguntar por qué, para qué, de qué, firme aquí, si quiere que le operemos, y si no, no se opera, ya. ¿No? Así es. Entonces, pero tiene su sanción el hacer eso. Si las personas supieran, les denuncian y les hacen cuestionar hasta su título. Vamos a ver consentimiento informado. No sé si van a descansar primero o vamos a ver. Descansar primero. Mejor no. Consentimiento informado.
El consentimiento informado está dentro de la historia clínica o formando parte del expediente clínico. Para hablar de consentimiento informado, primero vamos a hablar de lo que es. También sería consentimiento cuando se solicita el alta voluntaria o sería parte. No es para eso el consentimiento. Hay otra hoja que se firma de alta solicitada, pero no es consentimiento, ¿ya? Para hablar de consentimiento informado tenemos que hablar así de pequeño, de bioética. ¿Por qué será? ¿Ustedes saben cuáles son los principios de la bioética? Menos ustedes tres. ¿Ustedes saben? No hacer daño. No hacer daño después. ¿Qué más? ¿Qué está distrayendo ahí, joven? ¿Qué más? ¿Cuáles son los principios de bioética? ¿Y por qué hablaremos de bioética antes de hablar de consentimiento informado? Porque la bioética, que es una disciplina que reflexiona sistemática, interrogadora y críticamente sobre los dilemas éticos que se puede presentar en la práctica asistencial, la bioética maneja 4 principios. ¿Cuáles son? El de la autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia, ¿ya? Pero vamos a volver. Entonces, la bioética se encarga, dice, de esos dilemas éticos, esos cuestionamientos que se hacen en el ámbito de la salud. ¿Se hace esto o no se hace esto? Problemas éticos que se presentan, por ejemplo, al inicio de la vida, al final de la vida. ¿Dónde pues? ¿No? En la práctica médica, en la investigación, al inicio de la vida, al final de la vida. Por ejemplo, al inicio de la vida, estos problemas éticos, los abortos, las interrupciones de los embarazos, ¿no? Al final de la vida, hablar sobre lo que es el derecho a la persona de querer acabar su vida, la eutanasia, por ejemplo, ¿ya? Después, en investigaciones sobre sujetos humanos, investigaciones, uso de medicamentos, procedimientos, ocasionan esto los dilemas éticos, esas controversias en cuanto a aceptar o no aceptar ciertos hechos, ¿no? También dice en políticas de salud. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos de la bioética? ¿En qué momentos vamos a ver esos dilemas éticos? Vamos a ver en la práctica médica, por ejemplo, cuando hacemos un aborto. ¿En qué casos un aborto, diremos, está aceptado? ¿En qué casos, diremos, una amputación está aceptada? Dilema ético, ¿no? ¿En qué casos ustedes podrían hacer una amputación? Una necrosis, por ejemplo, de un pie diabético, ¿no? Pero ocasiona un dilema ético. ¿Le hacemos, no le hacemos? Un aborto. Violación. Ya, digamos, una violación. Peligros de la vida de la madre, ¿no? Porque es una cardiópata y se embarazó. ¿Vive ella o vive el producto que apenas es así? De semanas. Dilemas éticos. Entonces dice, los ámbitos de la bioética podemos ver en la práctica médica, en la investigación de seres humanos, y eso vamos a ver alguna investigación de seres humanos que ustedes hayan leído que ha causado un dilema ético. Para la siguiente clase los voy a traer, no sabía que tenía que avanzar hoy día eso.
ellos para Inglaterra, cuando ya estaban haciendo los procesos de clonación con ovejas, se pensó si clonamos un ser humano, ese ser humano tendría los mismos derechos que un ser que un humano, ¿verdad? Sí. O no tendría derechos porque es la creación del ser humano, o sea, sería solo la pertenencia del que lo creó y Ya. no tendría derechos. Ese es un dilema ético, ¿no? Un dilema ético, por ejemplo, ha sido el uso de la penicilina, ¿no? Cómo se ha utilizado experimentalmente durante muchísimos años sin que sepan las personas que recibían medicamentos y otros que no recibían medicamentos, dilema ético, y así, en el campo de la medicina, en políticas de salud, dice, y al inicio y al final de la vida. Entonces, la bioética nos muestra 4 principios. ¿Cuáles son? La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía, que significa respeto a las decisiones de la persona. La beneficencia, contribuir al bienestar de las personas. Por ejemplo, nuestros actos están enmarcados en la beneficencia, en una gran mayoría, porque nosotros atendemos pacientes con la finalidad de mejorar su salud, no de hacerles daño. Y la no maleficencia dice no causar el mal. Hay muchos aspectos que podemos considerar como no maleficencia, que a pesar de ser considerados como actos muy cruentos, muy drásticos, pero es con la finalidad de preservar la vida de una persona. Por ejemplo, como les decía hace rato, realizar una histerectomía en una mujer joven que tiene por ahí perforación del útero por un aborto mal realizado. Si no le hago eso, se muere, ¿no? Entonces, ese es un acto de no maleficencia. Parecería que es algo muy radical, que no entiende la familia, ¿no? Pero estamos nosotros salvando. O como aquella administración de sangre en pacientes que pertenecen a otra religión, donde no les permite, diremos, su religión, recibir sangre, pero se están muriendo. Yo les salvo la vida, es un acto de no maleficencia, pues después estaré metido en el lío, pero he salvado una vida. ¿Ya? Bueno, y la justicia que nos dice obrar de la misma manera con todos, ¿no? O sea, no hay aquí salud para unos o para otros no, sino es dar la mejor salud a todos. Entonces, esto del consentimiento informado maneja uno de estos principios. ¿Cuál será? Autonomía. La autonomía, porque le decimos al paciente, firme usted este documento si quiere que le operemos o no le operemos. ¿Ya? Entonces está la persona en su decisión autónoma de aceptar o no. Si no quiere, no acepta. ¿Quién le puede obligar? ¿Ya? Bueno. No maleficencia, justicia, obrar, autonomía. Los 4 principios de bioética. Beneficencia dice obligación de hacer el bien. Autonomía, obligación de hacer respetar los valores y las opciones personales, ¿no? Por eso digo, ese es el principio que se maneja en consentimiento informado. Entonces aparece este documento
el consentimiento informado, que es, dentro de lo que significa la atención en salud, el documento legal de la historia clínica. Para que vean que es tan importante el manejar esto, dice, el consentimiento informado ha llegado desde la medicina, a la medicina diré, desde el derecho, y debe ser considerado como el máximo aporte que ha hecho la parte legal a la parte asistencial. Ese es, ¿cuál es el documento legal dentro de la historia clínica? El consentimiento informado. Porque ahí, si ustedes la próxima semana van a ver, tiene número de carnets, número de, bien escrito el nombre, tiene muchas cosas, o sea, con eso nomás todavía ya le podrían meter un tremendo lío al profesional que atiende un paciente. Hoy constituye una exigencia ética que es utilizado ahora como una forma obligatoria que tienen todas las instituciones en salud. En los años anteriores, por lo menos cuando yo era interna, estudiante, consentimiento informado, ¿para qué? Y se producían muchos problemas y no había ese documento legal dentro de la historia. Tal vez algunas personas que estudiaban en otras regiones, en otras latitudes del mundo, llegaban y decían, pero pues tenemos que hacerle firmar algo al paciente. Y ellos hacían algo manuscrito de que le estaban informando y que firme ahí, que ponga su carnet de identidad, ¿no? Pero en cambio, desde unos años atrás, es una obligación que tienen las instituciones de contar dentro de la historia clínica con este documento legal que es el consentimiento informado. Aquí ya no hay que no vamos a tener. Todos los hospitales deben tener su consentimiento informado, adecuados al tipo de atención que da. Por ejemplo, un consentimiento informado del psiquiátrico no va a ser igual que del maternológico, ¿no? Sus datos de filiación son iguales porque todos tienen nombre, apellido, carnet de identidad, domicilio, fecha, pero después la patología o los procedimientos quirúrgicos que se manejan en los diferentes hospitales no es igual. El médico está obligado a demostrar que así lo hizo y contar con la prueba. Ya, salga porque ya escuchado, tengo sueño. Vayan a descansar. 10 minutos. Ya les he dicho que tengo ojos y oídos que no tienen idea. 10 minutos de descanso.